El tema de esta noche se titula El Santo Sacerdocio. Dios instituyó en el antiguo Israel el sacerdocio para interceder por su pueblo, para ofrecer los cultos, las ofrendas y los sacrificios. En el libro de Levítico se nos explica cómo Dios escogió el sacerdocio para que oficiara en su santuario. Todo el libro de Levíticos trae las instrucciones sobre los sacerdotes. En forma especial, en el capítulo 21 nos habla acerca de la santidad de los sacerdotes. En el libro de Números se nos dice cómo Dios puso a la tribu de Leví en el capítulo 8 para que ofrendase en el santuario y sirviese de intercesor para el pueblo de Israel. Números capítulo 8 dice así: página 143, versículo 10. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y entonces, en el versículo 13, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Y en el versículo 19 dice: yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Dios escogió a la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, los levitas, para que fuesen sacerdotes, y se nos dice aquí, para que ministrasen en el santuario, para que ejerzan el ministerio en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. Todo esto tenía un simbolismo en el plan de salvación. La tribu de Leví simbolizaba el ministerio que Cristo haría en el santuario celestial. En el libro de Levítico, en el capítulo 4, nos explica cómo los sacerdotes debían hacer la reconciliación. Levítico capítulo 4 dice en el versículo 4: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y luego aquí explica
cómo cada parte de la congregación que pecaba tenía que traer su ofrenda al altar. Y el sacerdote hacía la reconciliación. Aún si los dirigentes del pueblo de Israel pecaban y la congregación entera pecaba, tenían que traer la ofrenda al santuario. En el versículo 13 dice: si toda la congregación de Israel hubiese errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueron culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así se ofrecía el sacrificio por el pecado. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto delante de Jehová. Es expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda en la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Y luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre ante el altar. Así sigue explicando, y el versículo 31 dice: así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. La función de los sacerdotes era, cuando el pecador se arrepentía y traía la ofrenda por el pecado, servir de intercesor entre el pecador y Dios. Dios estaba dentro del santuario. Dios dijo: me harán un santuario y yo habitaré en él. En el lugar santísimo, detrás del velo donde estaba el arca del pacto, en medio de los 2 querubines se manifestaba la presencia de Dios. El sacerdote entonces tomaba de la sangre y la llevaba dentro del santuario donde estaba la presencia de Dios, mostrando así que la paga del pecado es muerte y que quedó saldado el pecado. Por supuesto, un animal no podía pagar por el pecado del ser humano. Eso era un símbolo de lo que Cristo haría para redimir la raza humana. En esta noche queremos estudiar lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Todos los días los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Ese era el sacrificio continuo por el pecado. Pero una vez al año
sucedía algo muy importante en el día de la expiación. Todo esto tiene su simbolismo en el plan de salvación. Levíticos capítulo 16. Se titula el capítulo El día de la expiación. Y dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Desobedecieron los hijos de Aarón, sacerdotes, y fueron destruidos por la presencia de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos. Encima de la tapa del propiciatorio estaban los 2 querubines de gloria, y en medio de esos 2 querubines dice que se aparecía la nube arriba del propiciatorio donde estaba Dios. Y entonces explica cómo una sola vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo. Al terminar el capítulo, en el versículo 34 dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Lo que está descrito en el capítulo 16 se hacía una sola vez al año. Todos los días se ofrecían sacrificios por el pecado, pero una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo, detrás del velo, en el segundo compartimento del santuario, para hacer expiación. Y vamos a ver lo que sucedía en ese día tan importante. Antes de leer el capítulo 16, que es la base de nuestro estudio en esta noche, vamos a buscar en el capítulo 23 para ver la importancia del día de expiación. Levíticos 23, lo leímos anoche, pero nos servirá de repaso. En el versículo 27 del capítulo 23, página 125. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Era tan importante este día de expiación, que se hacía una vez al año, que el que no afligía su alma en ese día era cortado del pueblo de Dios, era separado de la nación de Israel, no podía seguir siendo miembro del pueblo de Dios. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. No solamente era separado, borrado del pueblo de Dios, sino que también Dios lo borraba de su pueblo al que no se afligía en el día de expiación. Y vamos a ver lo que eso significaba. Día de reposo, dice el versículo 32, será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. He aquí la importancia de este día. El que no participaba de ese día de expiación era cortado del pueblo de Dios, era separado de su pueblo. Veamos qué sucedía en el día de expiación. Capítulo 16 de Levítico. Versículo 4 y 5 explica cómo el sacerdote se tenía que poner su túnica santa de lino blanco, mostrando la pureza que debía tener el sacerdote. Esto era símbolo de la pureza de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Las santas vestiduras
dice que se tenía que lavar su cuerpo completamente y después de lavar su cuerpo ponerse las vestiduras inmaculadas, blancas, del sumo sacerdote. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Primero tenía que ofrecer un carnero en expiación por sus propios pecados, porque él era pecador. De esto difiere nuestro gran sumo sacerdote Cristo, que no tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo, porque él era sin mancha y sin pecado, nunca jamás había pecado. Pero el sumo sacerdote tenía primero que ofrecer un carnero por su propia expiación. Y después de eso, dice, versículo 7, tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que es para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y lo degollará en expiación el becerro que es suyo. Luego tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tenía que tomar un incensario de oro con brasas y echar arriba un perfume aromático, un incienso, que hacía una nube muy grande, una nube espesa de humo, y entrar al lugar santísimo detrás del velo con ese incensario para que la nube de humo cubriese el propiciatorio y cubriese el arca del testimonio para que no muriese. ¿Por qué? Porque en medio de los 2 querubines estaba la gloria de la presencia de Dios, una nube de gloria que brillaba, que representaba la presencia de Dios allí. Para poder entrar detrás del velo, él tenía que primero meter detrás del velo, corriendo un poquito. El velo quiere decir una cortina, ¿no es cierto?, que separaba los 2 lugares, el lugar santo del lugar santísimo. Tenía que meter entre la cortina el propiciatorio para que ese humo cubriese todo el lugar, para que cuando él entrase dentro del lugar santísimo no viese la gloria de Dios y muriese, porque si veía la gloria de Dios, moría. Luego sigue diciendo, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, la esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, y después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y lo llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Todos los sacrificios por el pecado que se hacían todos los días del año, se hacían en el altar del sacrificio y se llevaba la sangre al lugar santo. Pero una vez al año se entraba al lugar santísimo para hacer la expiación. Ahora, esa sangre dice que la tenía que rociar sobre el propiciatorio 7 veces. El propiciatorio, repito, es la
tapa del arca. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos, la ley que había sido transgredida por el pueblo, la ley que demanda la paga del pecado. Esos mandamientos que representan la santidad de Dios y que el hombre había transgredido. La ley de Dios demanda la muerte del pecador. Este macho cabrío era muerto en expiación por el pecado del pueblo, y la sangre se rociaba sobre el propiciatorio, diciendo: aquí está la sangre del pecado. Simbólicamente ya estaba cubierto el pecado. La ley que demandaba la muerte del pecador estaba allá adentro, pero la tapa del propiciatorio sobre la cual se rociaba la sangre era la tapa del perdón. Propiciación es perdón. Por eso podía ser perdonado el pueblo, porque la sangre caía en el propiciatorio. Pero esto era un símbolo de la sangre de Cristo. Hoy en día nosotros podemos ser perdonados por la sangre de Cristo. Si no hubiese sangre no podría haber perdón. Esto era un símbolo del Señor Jesús. Pero sigamos leyendo. Este día especial, en que entraba detrás del velo, se purificaba el santuario, dice el versículo 16. Y este es un versículo muy importante. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. En ese día especial se purificaba, dice aquí, el santuario. ¿Por qué estaba sucio el santuario? Durante todo el año el pueblo había traído sus pecados, habían degollado los sacrificios, y la sangre, símbolo de la vida, había sido llevada dentro del santuario y había sido rociada en el lugar santo. Todo eso ensuciaba el santuario. El pecado que estaba en la persona se pasaba al animal. Al quitarle la vida, dice la Biblia, está en la sangre. El pecado se transfería a la sangre del animal, y el sacerdote llevaba esa sangre dentro del santuario. Por eso dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Los pecados ensuciaban el santuario, y ese santuario tenía que ser purificado. Una vez al año se hacía la limpieza del santuario. No solamente la limpieza física, donde el sacerdote iba y limpiaba toda esa sangre que se había acumulado a través del año entero, sino que la limpieza también se hacía llevando sangre dentro del lugar santísimo para pagar por todos esos pecados. Sigue diciendo: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto
por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y aquí lo que sucedía en ese día tan especial en el pueblo de Israel. ¿Qué simbolizaba todo esto? La palabra de Dios nos explica que esto tenía un simbolismo en el plan de salvación. El sumo sacerdote representaba a Cristo, y la purificación del santuario tenía que llevarse a cabo no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Cuando Cristo ascendió al cielo, entró en ese santuario no hecho de manos, y así como los sacerdotes ofrecían sacrificios todos los días durante el año entero, Cristo en el cielo se ofrece a través de su sacrificio, el cual hizo de una vez para siempre, para la remisión de los pecados de todos aquellos que confesasen sus pecados. Esto está explicado en el libro de Hebreos. Hebreos, en el capítulo 10. Dice así, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios que se ofrecían en el santuario de Israel no podían, dice aquí, quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y entonces dice, en el versículo 23 del capítulo 9, Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales se purificasen así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así como los sacerdotes se presentaban ante Dios para hacer la reconciliación por el pecado, ahora Cristo, dice el apóstol San Pablo, se presentó en el santuario del cielo, en el verdadero, para presentarse por nosotros y hacer la purificación del pecado. Y dice el versículo 25, no para ofrecerse muchas veces. De otra manera, versículo 25, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo, al ascender al cielo, intercede por su pueblo. Pero dice aquí que en la consumación de los siglos se presentaría para hacer la purificación del santuario. Así como las figuras se presentaban, se purificaban con sangre de animales, las cosas celestiales en el cielo tenían que ser purificadas con mejor sacrificio que eso. Y la palabra de Dios nos profetiza cuándo iba a suceder la purificación del santuario en el cielo. Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Desde que Cristo ascendió al cielo, llegó
para interceder por nosotros delante de Dios. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Cada vez que un pecador se arrepiente, no tiene ahora que ir a un sacerdote para que ese sacerdote interceda por él. Porque Cristo, que es nuestro sacerdote, está en el santuario en el cielo y Él es el que intercede por nosotros. Dice así, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros en el cielo. Y dice en el capítulo 7 y el versículo 24, hablando sobre Cristo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el que intercede por nosotros ante Dios? Dice aquí, Jesucristo. Por eso los cristianos no confiamos en un sacerdocio humano, porque tenemos un sacerdocio divino. Dice que Él intercede por nosotros ante Dios y que podemos acercarnos directamente a Cristo, confesarle nuestros pecados y Él se encarga de hacer la expiación por ellos en el cielo. Así como antes lo hacían los sacerdotes, ahora lo hace Cristo directamente en su santuario en el cielo. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Se acuerdan lo que leímos? Que primero el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por él, porque él también era pecador, y después que él se purificaba, luego entonces tenía que ofrecer el sacrificio para purificar los pecados del pueblo. Pero Jesús no tuvo necesidad de eso, dice aquí, porque nuestro sumo sacerdote, dice aquí que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y él, dice el versículo 27, al final, se presentó una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo, al ascender a los cielos, comenzó a oficiar en ese santuario celestial que está en el cielo. El día en que fue entronizado, el día de Pentecostés, en ese día comenzó a oficiar, y 3,000 personas que se bautizaron en el día de Pentecostés confesaron sus pecados cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados. En el día de Pentecostés, esos 3,000 que se bautizaron confesaron sus pecados y Cristo inauguró el santuario celestial, comenzando a interceder por ellos para el perdón de los pecados. El ser humano confiesa su pecado. Ese pecado es transferido a Cristo y Cristo lo lleva
al santuario celestial. Se lo saca al ser humano, porque el ser humano queda perdonado, y pasa como en el antiguo Israel, que era símbolo de la realidad en el cielo. Antes el pecado pasaba del pecador al animalito. El animalito moría y entonces el sacerdote tomaba la sangre, símbolo de ese pecado, y lo llevaba dentro del santuario y allá rociaba la sangre. Hoy en día, el pecador confiesa su pecado al Cordero, no a un corderito, sino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, que ya fue inmolado, toma ese pecado y lo lleva dentro del santuario ante Dios. Pero, después de los siglos que él está intercediendo, llega al final, a la consumación, cuando Dios va a hacer la purificación del santuario. Y la Biblia nos profetiza cuándo se haría esa purificación del santuario. En el libro de Daniel, en el capítulo 8 y en el versículo 14, dice así, página 823. Y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. 2300 días y entonces el santuario será purificado. ¿Qué santuario? En Hebreos capítulo 9 nos explica. Hebreos 9, en el versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. En el cielo también el santuario necesitaba ser purificado, porque todos los pecados de los hijos de Dios, así como los pecados del pueblo de Israel, ensuciaban con sus impurezas el santuario de Dios. De igual manera, los pecados del pueblo de Dios ensucian el santuario de Dios en el cielo. Y ahora, al final de 2300 días, Dios iba a purificar el santuario. ¿Cómo lo haría? ¿De qué manera? Vamos a tomar unos 5 minutos para repasar el cumplimiento de esta profecía con las diapositivas en colores. Ya nosotros hemos estudiado el cumplimiento de esta profecía y hemos visto cómo esa profecía de 2300 años iba a tener el cumplimiento primero en el sacrificio de Cristo, y luego, entonces, al final de 2300 años, vendría la purificación del santuario. La palabra de Dios nos dice claramente que el tipo o la figura del santuario terrenal tenía que ver con las realidades que suceden en el cielo. A Daniel se le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel no entendió al principio la profecía, pero Dios le mandó al ángel para explicarle el cumplimiento de esa profecía. El ángel Gabriel le enseñó a Daniel el cumplimiento de esa profecía. Y Daniel indagó en los escritos de los profetas y él mismo escribió la profecía para que quedase como testimonio para nosotros. Y Gabriel le explicó a Daniel
Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y entonces le dijo, 70 semanas de esos 2300 años, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La orden se dio en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes. Fue comprobada por los manuscritos encontrados en Egipto, los famosos rollos de Elefantina, que comprueban exactamente la fecha. También fue comprobada por observaciones astronómicas mencionadas en el canon de Ptolomeo, que el año 7 del rey Artajerjes corresponde al año 457, y también por tablillas cuneiformes encontradas en Babilonia. Todo ello nos confirma exactamente que en el mes de octubre del año 457 el rey Artajerjes dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora, ya hemos visto que el día profético equivale a un año, es decir, a 360 días del calendario judío. En Levíticos 25:8, en Ezequiel 4 y en Números 14 se nos habla acerca de días que corresponden a años. Un día es igual a un año. Por lo tanto, 2300 días serían iguales a 2300 años. Y la profecía decía en Daniel capítulo 8 y versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Las primeras 70 semanas, los 490 años, nos llevan desde el año 457 hasta el año 34 de nuestra era. Esos 490 años estaban cortados para el pueblo judío. ¿Qué sucedió al final de esos 34 años? En esa fecha hubo una gran persecución contra la iglesia. Los dirigentes judíos rechazaron definitivamente a Cristo como Mesías, persiguieron a los seguidores de Cristo y asesinaron apedreando al primer mártir cristiano, a Esteban. Eso fue en el año 34, cuando se acabó el tiempo para los judíos. La profecía decía que en la última semana iba a suceder la confirmación del pacto, donde Cristo habría de morir como sacrificio por el pecado. Esa era la parte tan importante que tenía que ver con la salvación. Si Cristo no hubiese derramado su sangre, de nada hubiese servido su intercesión en el cielo, porque la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así en esa última semana se confirmaría el pacto y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo murió exactamente a la mitad de la última semana profética, en el año 31, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Morir en la cruz del Calvario ya no hacía más falta celebrar los sacrificios y las ofrendas por el pecado, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había muerto por el pecado. En el año 27 sería ungido. 3 años y medio más tarde, en el año 31, murió como sacrificio por el pecado, y entonces en el año 34, el pueblo de Israel rechazó definitivamente a Cristo como Mesías, y fue rechazado por Dios como su pueblo. Así se confirmó el cumplimiento de la primera parte de esta profecía. Pero la profecía decía que así como la primera parte se iba a cumplir, Cristo moriría como sacrificio y ofrenda por el pecado. También la última parte de la profecía tenía que cumplirse. Quedan 1810 años y les restamos los 490 a los 2300, desde el año 34
Los 1810 años que nos quedan nos llevan al año 1844. La profecía era exacta. En ese año habría de comenzar la purificación del santuario celestial. ¿Qué simbolizaba todo eso? Según la profecía de Daniel, Daniel vio que fueron puestos tronos. Y se sentó el anciano de días, cuyo cabello es blanco como la nieve. Millones de ángeles le servían. Y entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y uno, como el Hijo del Hombre, vino en las nubes del cielo y fue acercado ante el anciano de días. Todo esto era parte de lo que eso significaba. Ya vimos que Cristo murió como sacrificio expiatorio por el pecado. Los pecados en el antiguo Israel eran transferidos a través del sacerdote al santuario, pero al final, una vez al año, en el día de expiación, se ofrecía la expiación y la purificación del santuario. Se escogían 2 machos cabríos. Sobre uno caía la suerte para Jehová, sobre el otro la suerte de Azazel. Y entonces el sumo sacerdote hacía la purificación del santuario, entrando detrás del velo en el lugar santísimo y rociando con la sangre el propiciatorio. Esto tenía que ver en el simbolismo en el santuario celestial, cuando Cristo entraría en el lugar santísimo detrás del velo para hacer la purificación final del santuario. Describe la Escritura en el libro de Daniel, en el capítulo 7, que Cristo fue en las nubes del cielo acercado al anciano de días y se le hizo presentarse delante de él. Cristo ascendió al cielo en el año 31. Desde entonces está intercediendo por nosotros en el cielo. Pero en el año 1844 había de comenzar la última fase de su ministerio en el cielo. Así como en el santuario terrenal esto era símbolo de lo que había de suceder en el cielo, Cristo por toda la era cristiana intercedió por nosotros, ofreciendo para la purificación de los pecados su propia sangre. Pero al final de los 2300 años de la profecía, había de entrar en el lugar santísimo, así como el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para ofrecerse por la purificación de los pecados. El trono, la morada de Dios, se convierte en el trono de gracia desde que Cristo asciende al cielo para interceder por nosotros. Pero en el año 1844, el trono de gracia también se transforma en trono del juicio, para comenzar la limpieza final del pecado. ¿Cómo sucede esto? Dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La palabra de Dios nos enseña que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en 2 etapas. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice el apóstol San Pedro: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? He aquí las 2 etapas del juicio. Primero, por todos aquellos cuyos pecados fueron transferidos al santuario celestial, comienza el juicio. Y luego, por aquellos que nunca aceptaron a Cristo como intercesor, aquellos que nunca le confesaron sus pecados, que nunca fueron perdonados, ellos serán juzgados después. El juicio para los malos será durante el milenio. Dice: vi los
vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Los redimidos tendrán el juicio durante los 1000 años para los impíos. Dice la Escritura, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. El juicio sobre los impíos se hará durante el milenio, pero el juicio de la casa de Dios, de la cual habla el apóstol San Pablo, tiene que estar listo antes de que Cristo regrese, porque cuando Él viene a buscar a los que están esperando al Señor Jesús, a los que han de ser salvos. El juicio en el cielo vindica a Dios para siempre. Vindica a Dios de las acusaciones de Satanás, demuestra que Él es justo y misericordioso. Se revisan los libros del cielo para mostrar que todos aquellos que han confesado sus pecados tienen derecho a la vida eterna. Y entonces, esta tierra, cada habitante de este planeta será juzgado. Los libros demostrarán que sus pecados fueron confesados y transferidos al santuario. Y entonces Cristo quitará todos esos pecados y ese registro para borrarlos definitivamente al estudiarse el caso de cada persona. Cuando se termine de hacer ese juicio, determinando quiénes son aquellos que tienen derecho porque confesaron sus pecados a Dios de entrar en el reino de los cielos, entonces escuchará las palabras que dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y entonces el Señor Jesús vendrá, dice el versículo que sigue, después que se digan esas palabras en el cielo, dice Cristo que vendrá pronto con su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Con esto hemos repasado la profecía de los 2300 años que tenían que ver con el juicio de Dios. Volvamos ahora a Levíticos 16 para terminar la última partecita. Al final de los 2300 años que se cumplieron en 1844, Cristo había de efectuar la obra de separar de su pueblo a los que no habían confesado sus pecados a Él. Todos aquellos que le aceptaron, a través de los siglos, quedan sus nombres registrados en el libro de la vida. Pero desde el año 1844 en adelante, se abren los libros y se comienza a determinar para vida o para muerte los que han de recibir la recompensa cuando Cristo regrese en las nubes del cielo. Al terminar esta obra de juicio, donde son cortados del pueblo de Dios aquellos que no afligieron sus almas delante de Él, entonces dice: cuando hubiere acabado la obra de expiar al santuario, versículo 20 de Levíticos 16, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá sus manos, Aarón, el sumo sacerdote, sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Este macho cabrío vivo era el otro. Recuerden que eran dos animales. Uno, dice en el versículo 8, echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Una suerte es por Jehová, por Dios. Y la otra, que es lo contrario, por Azazel, es aquel que es enemigo de Dios, o sea, Satanás. El macho cabrío que representa a Jehová, que representa a Cristo, era el que tenía que morir. Dice el versículo 9,
hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Este tenía que morir en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Qué sucedía al final de la purificación? Dice que este macho cabrío vivo, que no es de Dios, sino de Azazel, pone el sacerdote las manos sobre él, confiesa los pecados y lo manda vivo al desierto. Cuando Cristo termine su obra de expiación en el cielo, cuando todos los casos sean decididos para vida o para muerte, entonces Él dice las palabras: hecho es, el que es injusto siga siendo injusto todavía, el que es inmundo siga inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía. Cada caso está decidido para salvación o perdición. Y entonces el mismo Señor Jesús deposita sobre Satanás los pecados, la culpa de los pecados que él hizo cometer al pueblo de Dios, y es enviado vivo al desierto. Este es símbolo del milenio, cuando el diablo quedará vivo en el desierto, en la tierra desolada, en la tierra vacía, desértica, y allí el diablo tendrá que estar por 1000 años recordando todo el mal que hizo hacer a los hijos de Dios. Él pagará por su culpa. Al final de esos 1000 años, entonces viene, después del día de expiación, la fiesta de las cabañas, los tabernáculos, donde Dios celebra la fiesta de la liberación de su pueblo definitivo y entran a morar eternamente en la tierra restaurada. Así termina el plan de salvación. Ahora, en esta noche hemos ido rapidísimo sobre un tema que es muy profundo y que requiere mucho estudio. Ustedes van a tener la oportunidad de estudiar más a fondo este tema. Aquellos que reciban su libro, Las hermosas enseñanzas de la Biblia, allí trae 7 estudios, 7 conferencias, sobre lo cual nosotros hemos dado solamente 2. Allí hay 7. Y es un estudio que impresiona tremendamente porque muestra que el plan de Dios se llevará a ejecución hasta el final según estaba previsto. Que todo lo que tenía el simbolismo en el santuario terrenal tenía que cumplirse exactamente en el santuario celestial. Nosotros creemos, por el estudio de la palabra de Dios, que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Desde el año 1844 en adelante, Cristo comenzó, según decía Daniel capítulo 8, la última fase de su ministerio en el santuario celestial, la obra de juicio, de purificación del santuario. Al terminar esa obra, cuando todo caso esté decidido para bien o para mal, Él vendrá a buscar a sus hijos y a llevarlos con Él al reino de los cielos. Todo aquel que no aflige su alma, que no confiesa sus pecados, en esta época, que no se acerca al Señor, será cortado de en medio de su pueblo. Al terminar esa obra, que comienza por el pueblo de Dios, entonces Él vendrá a buscar a sus hijos, a llevarlos con Él. En esta noche yo quisiera invitarte a ti, a que escojas al Señor Jesús como tu abogado, como tu único sacerdote, como tu único mediador entre Dios y los hombres. Que le confieses a Él todos tus pecados, porque dice la Escritura que si en el día de expiación
alguno del pueblo no había afligido su alma, había dejado algún pecado sin confesar. Noten lo que sucedía. Durante todo el año la gente llevaba y confesaba sus pecados, y estos eran transferidos al santuario. Pero en el día de expiación, todos esos pecados que habían quedado allí en el santuario eran limpiados y purificados. Pero si había alguien que no había confesado sus pecados, era cortado del pueblo. De igual manera, si hay alguien que no confiesa todos sus pecados al Señor Jesús, se arrepiente de ellos y se aparta de ellos, será cortado del pueblo de Dios. Cuando su nombre aparezca en el registro celestial, cuando se abran los libros, esa persona quedará cortada del pueblo de Dios. De allí la tremenda importancia de tener a Cristo como nuestro único sacerdote y de confesarle todos nuestros pecados a Él. Allí quedará vindicado el nombre de Dios y se demostrará ante todo el universo que Él hizo justicia, que Él perdonó porque los pecados fueron confesados, que todo quedó arreglado, y entonces podrá redimir a sus hijos que le han sido fieles. ¿Cuántos en esta noche quieren decir: Señor, yo quiero escogerte a ti como mi único sacerdote? Quiero confesarte a ti todos mis pecados, pedirte que tú seas mi intercesor en el santuario celestial. Yo quiero tener la seguridad de que Cristo Jesús ha de cargar con todos mis pecados al hacer la purificación del santuario. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor Jesús? Les invito a que se pongan en pie en esta hora para terminar con una palabra de oración. Amante Dios, en esta noche hemos estudiado las figuras de las cosas celestiales. Hemos estudiado tu plan de salvación a través del santuario en Israel. Gracias, Señor, porque estas cosas quedaron escritas para que nosotros podamos entender y comprender el plan que tú tienes para la redención y la extirpación del pecado de tu universo. Gracias porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Gracias porque Él pagó con su sangre el precio de nuestra redención. Gracias porque resucitó de los muertos, ascendió al cielo para interceder por nosotros, y allí está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que le piden que sea su sacerdote y su intercesor. Señor, en esta noche, cada uno de los que estamos aquí, te aceptamos como nuestro único sacerdote e intercesor. Te pedimos que tú, en tu santo sacerdocio, cargues con nuestros pecados para que estos puedan ser perdonados. Que así como tú ya pagaste por los pecados de tu pueblo en la cruz del Calvario, ahora al confesártelos, tú los recibas y los borres definitivamente para que nunca más aparezcan en el registro. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí tengamos la plena seguridad de que te hemos confesado todos nuestros pecados. Despídenos en esta hora con tu bendición. Permite que el día de mañana podamos glorificarte, santificar tu santo sábado y de esa manera hacer las cosas que son agradables delante de ti. Despídenos con tu bendición en esta hora, porque lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com.
La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.